Hebreos 9:25. ¿Lo tienen ahora? ¿Lo tienen? Yo lo voy a leer una vez. Luego todas las hermanas, las voces femeninas lo van a leer conmigo y luego todos los masculinos. Amén. Los varones. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Sigamos leyendo. Lean ahora las hermanas, por favor, el 26. Amén. Ahora lean todas las varonas el 27. Amén. Como que no me hice entender muy bien. Me atribuyo la culpa, me disculpan. Lo que sí quiero es que oremos. Eso sí me lo entienden, ¿cierto? Y vamos a seguir hablando hoy sobre la santidad. Hemos visto las personas, los animales. Hoy nos vamos a dedicar a las cosas santas. Alabado el nombre del Señor. Amado Padre nuestro, ha llegado el momento y la hora de bendecirte, Señor, en este santuario, ya que me permitiste este periplo que hice por aquellos lugares allá en Estados Unidos. Quiero agradecerte por haberme permitido ser de bendición, por las almas que fueron rescatadas, los reconciliados, por la edificación que pudiste, Señor, a través de este modesto esfuerzo, impartir a aquellas congregaciones donde me diste la oportunidad de ocupar el altar. Hoy lo hago aquí con gozo, pero también con temor y temblor, y te presento todo este pueblo que ha venido hoy, como también quienes están conectados de una forma virtual, para que allí nos bendigas con tu palabra y nos ayudes mucho, Señor, en todo lo que tiene que ver con este trascendente tema, Padre. Que pueda tu Espíritu Divino enseñarnos para de esta forma percibir tu voluntad y saber que te pertenecemos, que somos tuyos, amado Padre. En el nombre glorioso de Jesús, que quede claro en nuestro corazón, en nuestra mente también, Señor, que tú eres nuestro Dios, que al ser tuyos somos pueblo aparte, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para ti, mi Señor. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Siéntense. Amén. Algunos no esperan que se les diga que se sienten porque ya usted está rutinado. Tiene ya el chip programado. Es bueno que usted mantenga el oído atento y con el consciente, porque el subconsciente es aquel con el cual usted conduce una moto o un carro cuando usted tiene ya práctica. Amén. Usted no necesita usar el consciente. Con el consciente algunos hasta van hablando por el celular. Eso sí se hace con el consciente, porque usted tiene que oír lo que le están diciendo. Mientras que el ruido de la moto o del carro ya usted está acostumbrado, los movimientos para hacer los cambios, etcétera, etcétera, eso se hace con el subconsciente. En el culto debemos estar con el consciente, es decir, en la línea sobre todo lo que está pasando allí. Gloria al Señor. Hablemos de cosas y objetos que se le dedican a Dios. No sé si ustedes recordarán algunos los dos términos que evocan la santidad y que tienen que ver con lo que Dios separa para Él. Kados es uno, no sé si recuerdan otro. No me digan que tienen tan mala memoria, porque son dos vocablos. Me va a tocar que repasarlos. Amén. Amén. Vamos a la primera. Vamos un poquito atrás a la primera lección, la etimología del hebreo kodes o kados, que quiere decir separado para Dios. ¿Cuál es la otra? En el griego. Por favor, escríbalo. Si no en la mente, en la tabla de su corazón, escríbalo en su memoria, para que sepa que los dos términos, según esas citas bíblicas que allá aparecen, tienen que ver con lo que Dios separa para Él. Por eso Dios les bendiga a los hermanos que llegaron aquí a este lado ahora. Bienvenidos. Amén. Amén. Para ellos un saludo. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ir avanzando y vamos a las cosas santas. Cosas, dije, y eventos, hasta donde el tiempo nos alcance. A ver, aquí está el altar.
El altar es una cosa, esto no es persona. Altar quiere decir lugar levantado. Todas nuestras iglesias en todo el mundo tenemos un altar. Esto se llama altar. Amén. Y es lugar levantado con un propósito. Porque también hay altares levantados con fines idolátricos. Por eso usted ve allá en Florida Blanca subieron ese ídolo enorme que no ha sido tan exitoso desde el punto de vista turístico, porque se utilizó un nombre que nunca debieron ponérselo a ese ídolo. Amén. A veces me da hasta temor mencionarlo, aunque es una palabra bíblica, pero no aplicada a una estatua. Lo llaman, entre comillas, el Santísimo. Y Santísimo es un vocablo exclusivo para Dios. ¿Dicen amén ustedes también? Pero estas personas que hicieron eso en su ignorancia le colocaron un nombre que no debieron ponerle, pero siempre en lugar alto. Noten que en estos países de México hacia abajo, donde el catolicismo se impuso, no lo impusieron. El catolicismo no nos dieron la opción de elegirlo. Cuando yo nací ya mis papás eran católicos y mis abuelos y mis hasta atrás, porque los españoles no lo impusieron con la espada y la cruz. Amén. Mientras que el cristianismo bíblico no se impone, se predica y la persona lo acepta. ¿Estamos claros? Entonces ellos siempre buscan lugares altos y ahí colocan sus ídolos y ahí está. De manera que vamos a hablar de las cosas. El altar, Éxodo 29:37. ¿Qué dice la Biblia del altar? De esto que hoy todavía se utiliza. Mire, dice: por 7 días harás expiación por el altar. Expiación, expiar quiere decir limpiar, purificar. Amén. Una vez que un altar se construye, hay que orar por él para que sea usado para la gloria del Señor. Amén. Pero es que al altar no sube todo mundo, ni debe subir todo mundo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar, ¿cómo? Mire, santísimo es un superlativo de santo. Un lugar, un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. De ahí la importancia. Por eso, aunque yo no esté, siempre se parará aquí una persona santa. Amén. Por eso aquí no puede subir. Óigame bien, a este altar un niño, por ejemplo, sin camisa, con un pantaloncito corto. Una niña con minifalda. Tal vez no ignore, pero es que esto no es oiga bien, no es una tarima cualquiera. En las tarimas de ferias y fiestas suben a todo cuanto borracho hay. La diferencia con esta es que se llama, ¿cómo? Altar santísimo. Démosle un aplauso al Señor de gloria. Amén. Miren. Importante que usted tenga este concepto de que el altar no es cualquier cosa. Por eso me parece una payasada enorme traer payasos y hasta mimos y una cantidad de cosas ahí que no son parte del altar. Hay actividades que se pueden hacer ahí abajo, que una lesión objetiva, pero hay que tener cuidado. Una vez viene una convención y me incomodó por eso, porque ilustraron cómo ganar a los borrachos para Cristo y subieron un borracho con la botella de cerveza. No lo tomó, por supuesto. Pero el diablo vino y el diablo venía vestido de negro con cachos. No me pareció apropiado eso. No hace falta ir tan al extremo. En una fiesta de Navidad, en otra congregación de otro concilio, entraron un asno con la Virgen, que le habían puesto muchos trapos en el estómago para fingir que estaba embarazada. Y el asno hizo sus heces ahí en el altar porque lo subieron. Y cuando bajaron el asno, dejó el reguero. Sí, ha pasado cosas en los altares que hay que condenarlos. Amén. Para ilustrar del hijo pródigo, trajeron un par de chanchos pequeños también e igual, se orinaron en el altar. Hay que ser celosos del altar porque este lugar es santo. ¿Cuántos damos alabanza al nombre del Señor? En una tarima que improvisaron en Bogotá, unas iglesias que fueron a dar una conferencia sobre SIDA, subió una pareja a la tarima que era las veces de altar. Cuando usted y yo armamos un altar en cualquier lugar, se llama altar porque ahí vamos a predicar, a cantar y a adorar.
pero me contó la esposa de un pastor que fue allí como invitada, que esa pareja simulaban una relación sexual en ese altar y se forma una silbatina y una recocha. Claro, yo le dije, pero ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Quién la mandó entremetida? Yo fui un poco drástico con ella. Usted tiene que saber a qué lugar va y qué hacen en el altar donde usted frecuenta. Constitúyase en una persona que analiza según el texto bíblico, y del altar hay muchísimo que hablar. Amén. Pero vamos a avanzar. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué otra? Amén. El tabernáculo es todo. El altar es parte del tabernáculo, está dentro. Pero miren que el tabernáculo también era santificado. Vamos a Éxodo 29, 44. Si ustedes sabían que la mayor parte del Éxodo se ocupa de todo ese inmobiliario que ve en ese tabernáculo. Y eso es tipo de lo que había de venir. Por eso es que Hebreos, donde leímos, hace alusión. Hebreos es el comentario de Levítico y habla con un detalle de aquella sombra de las cosas que habían de venir. Alabados al Señor, que son estas. Y santificarás ahora, además del altar, santificaré ¿qué? Tabernáculo de reunión, así se llamaba el templo, que no era de estructura como esto, era una tienda móvil. ¿La han leído, verdad? Eso, ahí está todos los detalles, hasta los clavos con los cuales fijaban las tablas, todo. Las cortinas que las elaboraron mujeres con pelo y con pieles de tejones. El tejón es un animal como un roedor, y en la piel de ese animal la curtían y esas mujeres tejían. Todo eso para la gloria del Señor y para hermosear el tabernáculo. Y santificar el tabernáculo de reunión y el altar. Noten que aquí ya van dos elementos que entran dentro del tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré ese mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. ¿Por qué el énfasis, hermano? No es fanatismo. Hay que enseñar que el templo el tabernáculo es para la gloria del Señor. Este es un tipo de aquel, porque allí Dios venía y bendecía al pueblo. Dicen amén. Por eso es que mi énfasis, hermano, hay que venir al altar, al tabernáculo, lo mejor posible. Dicen amén. Por eso, hermanas nuevas, enseñe a esas niñas, Dios bendiga a esas criaturas que salieron desde niñas al pudor y a la modestia. Y cuando usted, amiga, o que me están yendo allá, vaya a ir a un culto, entienda que no va para un lugar cualquiera. No es un cumpleaños, no es una fiesta de grado, amén. No es una ceremonia política. No, es adorar al Dios del cielo. Por eso inclusive, miren esto que le voy a decir. Alex, que estudió medios audiovisuales, cuando yo transmito, el hermano Samuel me dice también allí, pastor, quite el lapicero. Como yo tomo tanta nota con frecuencia, yo hace años cargo y uso lapicero. Por eso usted va a regalar una camisa que tenga bolsillo. Así de sencillo, amén. Y entonces me dice Alex, papi, el lapicero, porque esto se llama elemento distractor. Amén. Cualquier cosa que uno ante las cámaras use que pueda distraer se llama elemento distractor. Entonces yo me lo quito allí porque allí no voy a escribir. No sea que alguno se quede mirando el lapicero, porque hay gente es así. Una vez me puse una camisa verde que hace poco la uso y una hermana me escribió, me dijo, uy pastor, esa camisa verde le queda muy bien. Yo no se la había visto. Y me escribió en el chat. Yo dije, pero esta señora, mire cómo ¿qué tiene que ver una camisa verde? Alabado sea el Señor. Sabe que me psicoció y por eso poco la uso. Alabado sea el Señor. Cualquier elemento distractor en un culto puede en un momento dado desviar. ¿Oyeron? Y le quiero decir, mujeres, que su cuerpo no es un elemento distractor, pero si lo usa indecorosamente, sí. Bueno, ese amén está anémico. El templo, el tabernáculo de reunión, que así se llama, reunión porque se reunía el pueblo judío, era para la gloria del Señor. Y allí descendía la gloria del Dios vivo. A su nombre la gloria. Por eso no es correcto que uno tenga actitudes ajenas al culto en el momento del culto. Pegados a un chat de un celular, no está bien, porque uno está dándole un uso incorrecto al tiempo y al templo de Dios en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Hace unos años amonesté por allá en un pueblo de Arauca porque yo estaba en la parte de atrás. Llegué de una visita y llegué a esa iglesia y habían pocos, unos 20 hermanitos. Y mientras estaban orando yo vi que un joven
se abrió la Biblia y sacó una nota, una cartica, cuando no habían WhatsApp ni nada de eso, y se la pasó rapidito allá para que se la entregara a una joven. Cuando yo pasé, le dije: hermanos, me gustaría saber qué contenido hay en ese sobre. ¿Por qué utilizan el culto para esto? Yo los vi. Me ha tocado amonestar y lo haré siempre, porque yo tengo un concepto grande de lo que es la casa de Dios, porque soy un producto de ella. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Si a mí Jesucristo no me hubiera salvado y me hubiera inculcado estos criterios, yo sería otro. Alabado sea el Señor. Sería el del montón, pero bendigo a Dios por esto. Sigamos. Miren qué más dice del altar la Biblia. Porque es santificado. A ver, el tabernáculo. Vamos un poquito a 25:8, un poquito atrás, en el mismo libro de Éxodo, y harán un santuario. Noten que se llama tabernáculo, pero también se llama ¿cómo? Santuario. La palabra santuario viene de santo. ¿Sí es así? Y harán un santuario ¿para quién? ¿Para quién? Dice Dios. Para mí. Y oiga lo que dice: y habitaré. Habitar es estar, amén, quedarse allí. Y el lugar donde Dios está es santo. Se lo dijo Dios a Moisés: quite la sandalia de sus pies, porque el lugar donde usted está es santo. Amén. ¿Por qué Abraham se postró ante esa visita celestial que tuvo? Porque entendió que los que habían venido a visitarlo no eran seres humanos, eran seres celestiales. Amén. Y en el altar uno actúa, en el santuario, con el respeto debido a ese lugar. Dicen amén. Sí. Anteayer fueron los muchachos a cantar el himno de los Estados Unidos allá. Yo no soy americano, por supuesto, pero cuando yo veo que todo mundo se pone de pie y en una actitud de respeto, yo inmediatamente me incorporo también, porque yo estoy en un templo. Y lo otro es que van a cantar el himno. Escuchen, hermano, no la canción. ¿Me han oído eso, verdad? El himno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo anunciaron allá. Entonces uno actúa de acuerdo al lugar donde esté. Dicen amén. Por eso cuando usted asista a una boda, hermanita, y que sea invitada, no se vaya a buscar el trapo más indecente que hay, que he visto. Que no, es que es un matrimonio. Y entonces nuestro cristianismo, ¿qué? Porque es un matrimonio, no. Yo he estado en cientos de matrimonios y he oficiado muchos. En Bogotá no quise oficiar un matrimonio, que era en un templo. ¿Sabe por qué? Porque estaba allá, y cuando entraron en el desfile, yo debía pasar. Cuando yo veo toda la espalda descubierta de esa novia, ahí mismo me imaginé. Ahora yo paso al frente, de allá para acá van a estar las cámaras y va a salir esta muchacha en esa condición. Mire, parece que esto fuera fanatismo, pero si se nos olvida el uso correcto, y no se les olvide que el cuerpo es también un templo, según dice la Biblia, y que está incluido en el proceso de santificación, y todo vuestro ser, espíritu, que sean guardados para Dios, o sea, santificados. Mire, entonces Dios dice: ese lugar es para mí. Alabado sea el Señor. Por eso debe ser bonito. Por eso seguimos en el trabajo. Allá están terminando la cocina, porque eso hace parte de todas las instalaciones, ¿verdad? Dicen amén. Y vamos a poner eso cada vez mejor, porque es tan bonito entrar a un lugar hermoso. Alabado el nombre de Jesús. Sigamos. El tabernáculo, el inmobiliario del templo, o sea, lo que está dentro. Ustedes recordarán, no tengo aquí una pizarra, pero el inmobiliario tiene que ver con el lugar, el arca, las vestiduras sacerdotales, los vasos, las tazas. Todo lo que había allá adentro era para la gloria del Señor. Amén. Todos los utensilios de cocina, cuchillos, despabiladera, lámparas, todo lo que allá había. ¿Sabe cómo hacían? El sacerdote antiguo rociaba con sangre. Mataban el animal, tomaban en un recipiente la sangre y con un lebrillo, como una especie de hisopo o una brocha, para que me entiendan mejor, así, y le santificaba. Y donde caían esas goticas de sangre, Dios santificaba eso. Porque Dios es santo. No se nos olvide la idea: Dios es santo. Y vosotros me seréis un pueblo santo, dice la Escritura. Tal vez a algunos les suene esto como muy arcaico, muy místico, pero es que la Biblia lo dice. Santo es separado para Dios. Su nombre sea bendito. Alabanzas al Señor.
Miren ustedes el lugar, porque está el altar, el tabernáculo, el mobiliario y está el lugar santo. Éxodo 3:5, por favor. Colóqueme en esa cita. Y dijo: no te acerques. Aquí está el llamamiento de Dios a Moisés. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué es? Cuando se le aplica a algo el calificativo santo, es porque se separa para Dios. Esa idea no se le borre. Dicen amén. Por eso los que traen los papás, hoy vamos a presentar un niño, pero no he hablado primero con los papás que debo hablar. Amén. Y aprovecho este momento para decirle a los papás: cuando ustedes traigan un niño, primero el papá y la mamá deben hablar conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo no hago las veces de cura, yo no bautizo. No bautizo pequeños. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá, yo tengo que saber de qué hogar proviene ese niño. Amén. ¿Quiénes son los responsables de él? Al cuidado de quién está. ¿Cierto? Amén. ¿Qué ejemplo va a seguir esa criatura cuando crezca? ¿En qué entorno familiar va a desarrollarse ese niño o niña para que sea una persona de bendición? Amén. Porque traen el niño, yo oro por ello, lo presento, pero el papá sigue peleando por allá con la mamá, buscando otras mujeres, regando hijos por lado y lado, ¿cierto? Eso no tiene ningún efecto, porque no se santificó el niño, porque el entorno que está alrededor no lo favorece. Entendamos eso, iglesia, en el nombre del Señor. Entonces hablemos un poquito de ese llamamiento. Volvamos al texto, por favor. Éxodo 3:5, Josué 5:15. Cuando uno entra a un lugar, estamos hablando, oiga bien, de cosas y de lugares. Y el príncipe del ejército de Jehová le dijo a Josué, aquí se repite la experiencia de Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es... Siga la frase final. Miren, cuando uno entiende esto, por eso hay personas que se molestan, se incomodan. Escuchen, ujieres. A propósito, el miércoles necesito reunirme otra vez con ustedes. Yo de ahora hasta junio no voy a salir más, y vamos a aprovechar para hacer reuniones de liderazgo y de iglesia e ir viendo cómo va el proyecto. Pero los ujieres les he enseñado aquí cómo llamarle la atención a una persona que no está acostumbrada a llegar a un templo y llega con otra mentalidad, como si fuera cualquier lugar, ¿verdad? Algunos le sacan los pies a los zapatos. Una tarde por ahí todos corriendo con los pies todos sudorosos, malolientes, y le sacan el pie. No, el templo, aquí no es pecado usar zapato. En la India sí. Esta misma idea que se transmite en Moisés y Josué, allá la practican. Allá hay que dejar los zapatos, no solamente al pie del altar, sino afuera. En las casas, si usted alguna vez va a esos países orientales, no entre con zapato a una casa de esas, porque es como si la profanara. Es más, lanzarle un zapato a alguien es el peor insulto que puede cometer en el mundo árabe y en el mundo hindú. Mire usted, y son millones de personas que practican esas creencias, porque se origina en esto, en quitar el calzado, porque el lugar en que pisas santo es. Es decir, cuando yo entro a un lugar donde Dios está, yo debo actuar con mucha reverencia. Alabamos a Dios. Y cuando Dios se manifiesta en un lugar, hay bendición del Señor. Amén. Hace 40 años, 39, en esta Semana Santa pasada, en Tame, Arauca, estábamos celebrando el primer año de esa iglesia. Y llevamos al pastor Samuel Mejía, que es muy conocido aquí en la ciudad. Y lo llevamos a una campaña y nos prestaron. En ese entonces, escuchen nuevos, había una institución que se llamaba IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario. Y allí tenían ellos unas carpas grandes y nos prestaron una, y fuimos al monte, trajimos guaudas y madera y cuerda y templamos esa carpa donde cabían unas 800 o 1000 personas. Frente al lugar donde la templamos había una cantina, y allá nos hacían contrapeso con el volumen aquel. Entonces aquí le subíamos un poquito y empezó a caer la gloria del Señor ahí. Una niña de allá, movida por la curiosidad, tendría la niña que unos 8 añitos, se entró. Y la mamá, cuando vio que la niña, alguien le dijo, se metió donde los evangélicos. Ahí mismo el papá arranca a sacar a su niña, porque era el dueño de la cantina. Y cuando llegó por ahí, a unos pasos adelante, ese hombre se frenó y se regresó, asustado. Y fue y dijo a la mujer, vaya usted, pero no fue a traer a China, como hablamos, era santanderiana, amén.
Este que le da miedo, ¿qué tal? No, vaya usted, vaya. Y la señora arrancó y en el mismo lugar donde él se frenó, ella también se frenó y se regresó. Y la niña siguió en medio nuestro, ¿sabe? La pequeña se había metido entre los niños que estábamos cantando y adorando. Bendito el Dios del cielo. Cuando se adora en espíritu y en verdad. Cuando se canta y se exalta al Señor y el Espíritu de Dios desciende en un tabernáculo. Hermanos, Dios inspira reverencia, mucho respeto. Alabado sea el Señor. Levante esa mano y dele gloria a Jesús. Eso es lo que tenemos que mantener en esta iglesia y en toda congregación bíblica. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para el Señor, porque estamos dentro de su casa. Por eso yo discrepo de algunos que traen hasta la torta del cumpleaños y se arma esa comilón en los templos. Yo no estoy acostumbrado a eso. Y no me parece como bien, porque se le daría un uso no adecuado al lugar. No es que sea pecaminoso, pero es que como que no armoniza. Para eso están las mesas, está el restaurante, ¿cierto? Gloria a Jesús. Entonces tenemos el lugar santo. Miren el arca, segundo de Crónicas 35:3, es otro objeto que estaba dentro del tabernáculo. Y dijo a los levitas, todo esto es, voy con textos así apenas saltadito, pero esto sí que tiene información en el libro de la ley, en Levítico, en Éxodo. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, o sea, consagrados. ¿Qué les dijo? Poned el arca. ¿Cómo era esa arca? ¿Cómo? Noten el calificativo santo. Siempre que esta palabra aparece es porque es separado para Dios. ¿Alguien me puede ilustrar y decir en breve cómo era el arca? ¿De qué se trataba? ¿Qué era? Amén. Amén. Era un mueble parecido a ese púlpito, solo que, amén, acostado. Era rectangular, era más ancho, amén, y largo. Y encima debajo estaban, dentro del arca de ese cajoncito había 3 elementos. ¿Alguien recuerda cuáles? La vara de Aarón que reverdeció, las 2 tablas de la ley y los panes de la proposición. Ahí estaban adentro. Y encima de la mesita esa habían 2 querubines que eran hechos a martillo, de oro puro. Un artífice le daba martillo hasta que le fue dando forma. Eso demoró tiempo. Esos querubines, que eran figuras celestiales, estaban inclinados así, con sus alas estiradas, protegiendo el contenido que había dentro. Y perpendicular a esa arca, exactamente arriba, la gloria de Dios descendía. No era en la puerta, no era en el lavacro, era justo ahí. Alabado sea el Señor. Esa arca, hermanos, Padre Celestial, Dios dio normas sobre ella. Miren lo que les dijo. Amén. Dice: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. El arca tenía una norma. Para transportarla no la podían llevar cualquiera, tenía que ser levíticos, levitas. Amén. 2, no la podían llevar sino al hombro. Por eso esa arca tenía unas argollas aquí, amén, de metal, otra aquí y otra aquí. Y para transportarla pasaban unas varas de acacio. Y 4 levitas se colocaban cada en su posición y llevaban el arca a pie. Ustedes han leído lo que pasó cuando la quisieron transportar de otra manera. Hicieron un carro nuevo. Por ahí Dios me dio una vez un mensaje que lo llamé haciendo lo correcto de manera incorrecta. Porque era correcto que la quisieran llevar, pero no como Dios lo dice. ¿Me hago entender? Amén. Oiga, hermano, y la ponen en un carro nuevo. Uy, Señor Jesús. Y el carro empezó los animales a tirar esa arca, ese carruaje dentro del cual iba el arca, y de pronto trastabilló el carruaje aquel. Eso está en el libro de Samuel capítulo 6. Y dice que Pérez Usa, así se llamaba, uno de ellos, la quiso detener para que no se cayera. Era bueno el proyecto, o sea, no permitir que el arca se desbaratara en ese accidente. Y con solo tocarla fue como si hubiera tocado un hermano, una altísima tensión. Cayó fulminado. Eso dice la Biblia. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor?
Hermanos, hermanas que me oyen hoy, tengamos en claro esto. Hoy la santidad casi no se predica y algunos hasta eluden el tema y se va aflojando la generación que estamos viendo. Amén. Porque no es que ya no se puede predicar así. ¿Dónde dice que no se puede predicar así? Que no hay hombres y mujeres que nos separamos para Dios y nos disponemos para Él. ¿Dónde dice que no? Si es que estamos en plena vigencia de la dispensación de la gracia y Dios todavía santifica pueblo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y me están oyendo mujeres que saben de dónde la sacó el Señor y hombres que también sabemos. Por eso no volvimos a frecuentar lugares de pecado ni de maldad. Por eso tenemos otro estilo de vida. Pero volvamos al arca. La Biblia dice que entonces reflexionaron por qué se murió Pérez Usa. Y de pronto se acordaron que esta era la norma. Tenía que llevarla a los levitas y llevarla en el hombro, no así. Porque el arca, donde quiera que la llevaban, hermano, traía juicio. A los ecronitas, a los de Asdod, a todos les caía plaga y les caía juicio. Y dice que los de Asdod, cuando el arca iba llegando, dieron voces. No las traigan, porque donde quiera que el arca entraba, el juicio de Dios caía. Porque la estaban profanando. Amén. Y hay un pecado que se llama la profanación, que viene de una palabra hebrea que es elal. Y elal quiere decir darle uso común y corriente a las cosas. Y se llama profanar. Incluso la normatividad en Colombia contempla el delito de la profanación. Cuando una persona, por ejemplo, entra a un templo y destruye una imagen. Un pastor nuestro pagó una cárcel por allá en el Pasto Nariño, porque se le ocurrió irse de noche. Se iba en una moto y cargaba en la moto un poco de piedras y veía a los ídolos en la orilla de la carretera y los descabezaba a pedradas. Y cuando nos enteramos de eso, ese hombre fue corregido. Así no se quita la idolatría. Que es que hay que rompernos, como dice la Biblia. Hermano, le hicieron seguimiento, le hicieron inteligencia, lo metieron preso. ¿Cuál fue el delito? Profanación. Sí. Y yo le dije, eso está bueno para que aprenda. Así no, el ídolo hay que sacarlo del corazón primero. Porque usted lo desbarata y vuelve y hacen otro. Si la gente, hermano, el ídolo hay que sacarlo de adentro del corazón. Se llama profanación ese delito. Así que cuidémonos en el nombre del Señor. No es desbaratándolos, es quitándolos y quien mismo lo hizo. Pero les quiero confesar esa historia que David reaccionó y dijo, es que no es así. Vamos a hacer algo. Porque el arca ya estaba lejos, el arca del pacto, que es, oiga, eso es un misterio. Si esa arca hoy existiera, Padre, valdría millones de dólares por el peso del oro que hay dentro. Porque no solamente eran los querubines, esa arca era calafateada con oro, hermano. Hoy valdría miles de millones de dólares. Está perdida. Se cree que se la robaron en las guerras. Algunos opinan que está por allá en una bóveda del Vaticano, no sé. Pero la verdad es que ese mueble se perdió hace siglos y milenios. Por las repetidas invasiones que sufrió Israel, lo primero que le entraron es al oro. Por eso desbarataron las paredes. Eso que ustedes ven en documentales, es el muro viejo que es lo único que queda. Eso, hermano, es la réplica del tercer templo. El primero que construyó Salomón le puso piedras preciosas y oro en las junturas de las piedras, y para robarse en eso desbarataron y quitaron piedra de sobre piedra, como dijo Jesús. Lo reconstruyeron, pero en menor calidad. Y este que hay es de puro argamasa de ese entonces. Es lo que queda del tercer templo. Este no es el original. Esa que vemos ahí, que sale por YouTube, usted le da digita y dice el muro de Jerusalén y le aparece. Pero no es el original, porque el original se lo robaron, lo desbarataron sacando el oro que había allí. Esto es ¿por qué? Porque es que era algo valioso, hermoso. ¿Cuánto damos alabanza al Señor? El arca, pues, hermano, fue regresada. ¿Sabes qué hicieron aquellos? Dijeron los ecronitas, dijo, vamos a hacer una cosa para saber si esto es casual o no es. Si esto es, ¿por qué nos cae juicio? Vamos a conseguir un par de vacas recién paridas. Vamos a tener sus becerros, vamos a montar ese carro, a arrimarles, a uncir ese carro a ella, y luego amarramos los becerros y montamos el arca en el carro y la regresamos por el camino hacia Jerusalén. Y vamos a estar pendientes, todos, los sacerdotes paganos. Vamos a ver si las vacas se van bramando, pero no vuelven atrás. Vaya, quítele un becerro a una vaca recién parida, aléjela y verá. Por eso hay un viejo dicho que dice, vaca parida no pastea lejos. Amén. Así que mamás,
el bebé hay que tenerlo ahí. O sea, Señor. Lo montaron en el arca y para su sorpresa las vacas arrancaron rumbo a Jerusalén, oiga, y dejaron los becerros amarrados. Y ellos dijeron, esto no es casual, fue el Dios del cielo. Hermanos, Dios pelea por lo suyo. Dios pelea por lo suyo. Es bueno que usted revise en esta mañana cómo está su relación con Dios, a ver, no sea que haya profanación de su cuerpo, de su mente. Estos días estuve orando por unos muchachos allá porque están cautivos de la pornografía. Y hace apenas 15 días mañana me escribió el pastor Edward Sánchez, el que está en Mitú, que ustedes lo conocen, el esposo de la hermana Marta Medrano, desde adentro de las selvas, en toda la frontera con Brasil. Escúcheme esto, enviaron una avioneta a buscarlo a Mitú, porque ya conocen que hace 6 años hubo exactamente un episodio parecido en otra tribu. Entonces fueron a orar los hermanos allá porque todo eso, cada cantidad de indígenas internos que están allí se corrompieron y se depravaron. Porque van y le ponen paneles solares, una antena de internet y le regalan, dizque para alfabetizarlos, dizque para educarlos, le regalan tablets y computadores. ¿Sabe a qué se dedican esos muchachos? A ver suciedad de pornografía y a ver brujería, tabla, ouija y todo eso que está en las redes. Se endemoniaron todos. Yo aquella vez, yo estaba en Esmeraldas, Ecuador, con el pastor Eugenio Macías entonces, y cuando me mandan el video, esta vez no me lo mandaron porque por allá, bueno, está complicado, pero cuando yo veo el video y veo esos muchachos, esas jovencitas en el piso y esos jovencitos también, y veo los movimientos, escúchenme acá, y veo eso, inmediatamente yo digo, estos muchachos están poseídos de demonios, de perversión y de pornografía, porque todos los movimientos de ellos son movimientos eróticos. Una cosa horrible. ¿Sabe por qué? Porque profanaron el templo de ellos. Unos inocentes allí y empiezan a ver toda esa cochinada, se le metió a la mente y luego mezclado con brujería, toda esa gente allá endemoniada. Se fue el pastor Edward, su esposa Marta y 2 hermanos más, los que apenas cabían en la avioneta. La avioneta los llevó y los esperó para que regresaran. La gobernación del Mitú dijo, allá va a estar la avioneta hasta que regresen. Y la condición es que hasta que no sea libre el último, no pueden regresarse. Amén. Y allí es donde se sabe quién es quién. Escuche, muchachos, si a usted lo montara en una avioneta y dice, vamos a reprender unos demonios, ¿iría? Sí, pastor, conmigo es, vamos. Porque aquí hubo una joven, hace unos 50 años me la contaron, se llamó Lucila, era de la iglesia del hermano Ciro, aquí en la 17. Esa muchacha la usaba Jesucristo en liberación de demonios, hermano. Donde habían demoniado, en ese jirón, los demonios le tenían pánico. Esa muchacha era santificada para Dios y le entraban los demonios de una, con una unción y una autoridad, porque ella había entendido que Dios le había santificado y le ha puesto aparte para esa tarea. Yo alabo al Dios del cielo esta mañana. A su nombre sea la gloria. Amén. Repitámosle el aplauso al Señor en este hermoso día. Amén. Estamos. Alabado sea el Señor. Ya estamos llegando a 300 conexiones. Un abrazo, hermanos, y me alegra mucho que estén interesados en este tema. Está el lugar santo, amén. Está el arca del pacto, ya lo vimos, y vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales, que son objetos. Éxodo 28:2 y Primero de Reyes 8:4. Y harán vestiduras. ¿Cómo eran esas vestiduras? La palabra sagrado, santuario, santo, tiene la misma raíz, amén. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra. ¿Para qué? Escuchen, ¿por qué ustedes, hermano? Y esto no es movimientero, como dijo un pastor liberal, no. Es por eso que yo una vez recién llegué aquí hace unos 12 años. Yo sugerí en una confraternidad que tuvimos, porque vi los muchachos muy mal vestidos para adorar y bendecir al Señor. Primero estaban subidos en el altar, porque eso también es un altar. Amén. Que está un poquito más bajito que este, pero también se llama altar porque es un lugar levantado. ¿Con qué propósito? Que desde allí se ministre la alabanza para el pueblo. Eso no tiene otra razón de estar allí, ese mueble que pusimos ahí. Por eso le mandé colocar la clave de sol allí y ese salmo tan hermoso, porque allí se adora y se bendice al Señor y se imparte alabanza. Y cuando yo veo a estos jovencitos con ese blue jean todo desteñido, bien botatubo y tal, y la camisa por fuera, yo dije, a estos muchachos no les han enseñado que el altar no es cualquier cosa. Amén.
que al altar se sube con dignidad y con respeto. Y le dije al pastor, porque ese es el riesgo que está pasando hoy, que mucho pastor le da miedo sugerirle a los jóvenes, por temor a que se vayan. ¿Y saben qué paran? En lo que paran en Estados Unidos. Acabo de llegar de allá y una vez más compruebo que cuando se bajan las normas, se empiezan a desocupar los templos. Sí, señor. Pero cuando se mantienen, el pueblo le gusta sentir la bendición y la gloria del Señor. Y la buena palabra, bendito el nombre de Jesús. Alabamos al nombre de Jesús. Amén. La gente que ama la palabra todavía los hay. Llegaron a los cultos allá del aniversario de Natalia y Tito. Hermanos, llegaron personas a 2 horas de carretera. Y 2 horas allá es como ir de aquí a Barbosa, allá a Barbosa, porque son planas las carreteras, hay unas autopistas. Miren, nosotros íbamos a hacer culto y nos regresábamos a 90 millas. 90 millas son 170 kilómetros más lejos que de aquí al Socorro. Y ir a dar un culto y regresar por la noche a toda para allí, porque el pueblo ama la palabra, le gusta. Entonces no temamos hablar y enfatizar en esto, porque harás vestiduras sagradas y a Aarón tu hermano. O sea, no era de cualquier forma que se sube a un altar a predicar. Amén. No, no se viene con busito allí. De pronto para orar, pues está bien, para estar por ahí en el ayuno, pero para el altar uno debe venir mejor presentado, porque es el altar de Jehová. Mire, para honra y hermosura. Honra es estatus, posición que Dios le da amén, a quien ocupa el altar, que no es para exhibirse. Hemos estado sugiriendo a algunos jóvenes, no aquí en las convenciones. Yo le digo al pastor Pablo, ojo con los que van a ministrar, porque a veces suben con un airecito de pavo en real. Yo los he visto. Y cuando está con la guitarra el muchachito allí, el jovencito viene engomadito y viene elegantico, y viene la jovencita con el celular y caminan así y lo va filmando. Amén. Y el fulano no cabe en ese altar, se pandea. Y yo digo, este está exhibiéndose ahí, no está usando el altar correctamente. Aquí no es para demostrar quién canta mejor. Por eso en esta iglesia nunca habrá concurso de talentos, porque el concurso de talentos puede que se haga por allá afuera, pero el altar de Jehová es para la honra y gloria y hermosura. Fuerte el aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Aleluya. Su nombre sea glorificado. Yo he tenido, hermanos, a veces me he ganado la antipatía. No sé si ustedes recuerdan el año pasado que nos visitó aquí un pastor y un misionero, y yo le sugerí, porque su actitud, su vestimenta no reflejaba la santidad del evangelio que predicamos. Su actitud en el bolsillo, recostado aquí. Amén. No hubo gloria de Dios ni nada, hermano. Esta no es la posición. Esto lo puede hacer usted en su casa, allá en el comedor. Amén. Comiendo palomitas de maíz, viendo de pronto un programa de televisión. Allá sí, échese como dijo, como Jonás. Sí, pero en el altar debe inspirar. Jóvenes que predican y cantan. Cuando usted suba a estos lugares, sepa que usted va a representar al Dios del cielo. Por eso yo les he dicho a algunos músicos, bájele, no se exhiba. Dele a Dios la gloria, permítale a Dios que lo use. Porque yo he visto gente auténticamente usada por Dios. En una vereda llamada Angulo, de aquí de Lebrija, hace más de 40 años. Yo ya paso en el avión por ahí, ya no sé por qué lo llenaron de carreteras y de fincas de recreo. Eso está cambiado totalmente a como yo conocí la vereda del Oso hace 42 años. Pero en esa vereda, una vez, no olvido que vino un pastor que todavía vive por allá, se llama Miguel Garavito. Y yo estaba aquí en Campo Hermoso, visitando a un pastor amigo mío que se llama Luis Franco. Y nos fuimos a esa vigilia y yo vi algo, escúcheme, que no había visto y que no he vuelto a ver. Yo vi un grupo de niños de campo a las 11 de la noche. Niños y niñas pequeñitos, así hermano, danzando en el espíritu y cantando en lenguas. Los vi y los oí. Y eso no era un ensayo, porque esos niños nunca estuvieron como estos que les cuento de Caleb. Allá los ensayaron, no. Estos niños como en pasos sincronizados. Miren, era la gloria de Dios que se movió en esa vigilia. Y estos niños adoraban en lengua y daban paso el Espíritu de Dios tomó esa criatura y los llevaba bendiciendo el Dios del cielo. Eso impacta. Uno sabe cuándo está el verdadero Dios ministrando.
Que no es un decir que aquí está Dios y no está por ninguna parte. No se siente. No, donde Dios está, algo cambia, hay reverencia, hay respeto. Amén. Aleluya, acabo de ver ese niño. Y les hablé también de una niña en Ábrego hace 2 años, que fui a una actividad en Ábrego. La niña es de campo, porque su estilo, su vestimenta, su sencillez. Esta niña con una pandereta y cantaba dirigiendo los coros. Oye, hermano, todo el cuerpo de esa niña ondulaba al ritmo de la pandereta. Y uno veía que el Espíritu de Dios estaba usando a esa niña, no solo para cantar aquí y para esto, sino que transmitía. Sea bendito el nombre de Jesús. Es por eso que hay exigencia. Para Dios se hace con excelencia, para gloria y para honra y hermosura. Lo experimenté en el Chocó, allá donde está Carol ahora. Precisamente saludo le mandó. Hay una joven que ya murió, ella se casó y en el primer parto murió. Esa muchacha se llamaba Georgina. Cuando yo estuve en la confraternidad, dice ahora la hermana Georgina con nosotros para dirigir los coros. Y yo digo, y empieza el pueblo, amén. Y yo digo, ¿pero quién es? Cuando veo esa morenita, pero bien oscurita, para y empieza a saludar. Y en el lenguaje se advertía que Jesucristo estaba en esa muchacha. Tal vez no sabía nota ni partitura, pero tenía la unción del Espíritu de Dios. Y cuando empezaba a jalar la alabanza, esa muchacha movía todo ese coliseo donde estábamos bajo la bendición del Dios del cielo. Porque la Biblia dice que cuando María tomaba la pandereta, todo el pueblo iba tras ella. Y cuando dice detrás, no era en fila, era que esa muchacha jalaba la alabanza. Alabado el nombre de Jesús. Y lo volví a ver en Arauca una vez que vine aquí a una convención. Y Pedro Curbelo, que quiero invitar para que venga a predicarnos al fin de año. Pedro Curbelo Silva, sobrino de Eduardo Silva, se compró un güiro grande, de esos güiros, eso que suena, y se llevó eso y empieza ese muchacho a cantar. Mire, de ahí en adelante, cuando decíamos vamos a cantar los coros, Pedrucho, así lo decíamos nosotros amablemente, levantaba el güiro y levantaba el trincho. Y empezaba la gente a cantar y todo el mundo era listo a ver cuándo pica el güiro, Pedrucho. Pero cuando ese muchacho le daba el toque al güiro, caía la bendición del Dios del cielo. ¿Sabe qué hacía con ese güiro arriba? Señor, aquí está este instrumento, esto es tuyo. Amén. Y lo tomaba Dios y cuando picaba, uy, tan bonito que ver una persona que canta y que se goza y que se alegra, que adora a Dios. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Oiga, esto está interesante, que continuemos. Las vestiduras para el sacerdote no eran comunes y corrientes, eran vestiduras adecuadas. Cuidado con ese cristianismo de hoy, que es un cristianismo light. Dice que para atraer los muchachos se visten igual y en vez de atraerlos los alejan. Porque me lo dijo una joven allá en Bogotá. Me dijo, yo fui por allá a una iglesia carismática y la verdad, pastor, que lo que yo vi es lo mismo que yo pasaba los fines de semana. Luces multicolores, muchachos con aretico, con la gorra para atrás, rock y metal. De eso salí hastiada. Y me llegan que para algo, esto es lo mismo. Y le dijo a la que le invitó, esto es lo mismo. Yo necesito algo diferente. Yo creí que el evangelio era algo diferente, dijo. Bendito el nombre de Jesús. Vino y se quedó con nosotros porque tiene que ser algo diferente lo que hacemos en el santuario, porque adoramos al Dios Todopoderoso. Amén. Avancemos, por favor. Gloria a Dios. Coloquen la lección de nuevo para ver qué más tenemos allí, porque hay más. Gloria a Dios. Amén. Las vestiduras, primero de Reyes 8:4. Quiero que veamos sobre esto porque estamos hablando de los objetos, lo que nosotros usamos para glorificar el nombre del Señor. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los que, lean esa frase, y todos los que es un utensilio. La palabra utensilio viene de útil. Amén. Un utensilio de cocina, esos que ustedes trajeron hace ya casi 2 meses. Ollas y todo eso, allá están. Dios les bendiga por eso. Utensilios, los que usamos para la Santa Cena. Utensilios, todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. ¿Están oyendo? Miren que no eran cualquiera. Toda la línea de la santidad se marca dentro de alguien que conozca el contexto. Yo vi una vez un video y a este finado político santanderiano, Horacio Serpa, aquí subieron ese video hace unos años atrás. ¿Sabe que me dio dolor?
porque yo este altar lo pisé hace unos 30 y tantos años. Yo estuve aquí predicando cuando el altar, esto era apenas esto de aquí, este pedazo. Y vi cuando esta construcción, y ver a un hombre aquí hablando de política aquí, cuando este no es el escenario. No está mal que uno oiga un planteamiento político de un candidato, pero óigalo en otro escenario. Amén. Amén. En un desayuno, por ejemplo. Yo estuve hace 15 días reunido con el gobernador en un desayuno y yo le decía, general Juvenal, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ven ustedes? Me dijo, complicado, pastor. Yo le dije, nosotros desde la base, ¿sabe cómo aportamos? Y yo aprovecho el momentico porque ellos andan siempre de carrera. Le dije, ¿sabe cómo aportamos? Con nuestra conducta. Le dije, usted, un evangélico genuino, nunca le vale delinquir en su departamento. Sepan que nosotros le aportamos el bienestar social, la familia es unida. Y le haré rapidito porque hay que aprovecharlos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A propósito, estén orando porque se está procurando a ver si se establece en Santander el día departamental de oración, día mensual, que cada mes por ordenanza, ojalá los otros diputados lo aprobaran, que haya un día de oración en todas las iglesias y en todo Santander. Dios puede bendecirnos a través de ello. Pero eso hay que darle debates y hay que hacer todo el proceso pero a ese tipo de personas hay que hablarles de esto que aportamos. Cuando Dios santifica a una persona, lo constituye en una bendición, porque al él estar para Dios, todo lo malo cesa en él. Por eso es que les he contado que aquí en esta, amén, vino por aquí en esto hace unos 20 y tantos años un hombre a testificarme que su esposa y él eran los que se han convertido en la iglesia de la 22, donde pastorea el hermano Walter. Cuando eso no había otro pastor allí. Y allá fue donde ese borracho se metió al culto. Y esa mujer venía a buscarlo, yo lo he contado porque se me grabó aquí. Lo traían casi a apuñalearlo. Y para protegerse se metió no al lugar equivocado, se metió donde era. Porque si se entra a otra cantina, lo persiguen. Miren la importancia del tabernáculo. Amén. Allá se convirtió y como 10 meses después vino con el bebé porque ella estaba embarazada y me contó que lo habían bautizado y que se había casado y ahora estaba sirviendo al Señor. Dígame, ¿qué terapia hizo? Ninguna. ¿Qué institución humana lo regeneró de esa forma? ¿Quién cambia a un hombre sino Jesucristo el Señor? Es por eso, iglesia, que estuve exhortándolos hace unos días, que iba a ser uno por allá viendo que porque que es que milagros y milagros. Yo sé que hay milagros porque me ha sucedido. Yo doy por hecho. La Biblia dice que el milagro es señal al incrédulo, no al creyente. El que no lee la Biblia es obvio que necesita un milagro. Pero hoy hay mucho milagrito por ahí que es de cuestionarlo. Esto de que la mano más larga que la otra. Si yo me paro ante ustedes y yo puedo girar mi mano o mi cuerpo y puedo parecer más larga mi derecha o mi izquierda. Igual los pies. Que midan los pies a los niños. Usted ve que su chino brinca y salta y corre. Ese chino está bien. Amén. ¿Para qué llevarlo por allá a un show, un espectáculo? Y que yo no me he dado cuenta que mi chino tiene una pata más larga que la otra. No, mire que está bien. Y se inventan. Es como el asunto de las muelas de oro. ¿Qué efecto tiene una muela de oro en una persona? Yo conozco gente a quien Dios le ha casado las muelas y se pierden con todo y muela de oro. Sí, amén. Vuelven al cieno como la puerca ya lavada. Pero conozco hombres y mujeres que el Señor les ha dado un vuelco y son inconocibles después. Cuando damos alabanza al nombre del Señor. ¿Sabe qué me dijo en San Gil un hombre una vez? Me mostró una revista Impacto y me mostró una y me dijo, este es fulano de tal. Le dije, sí. ¿Usted está seguro? ¿Usted lo conoce? Le dije, claro. Dijo, uy, no. De verdad que si Dios perdonó a ese tipo. Le dije, ¿por qué? Dijo, no, es que en el colegio nos dábamos. Éramos enemigos a muerte. Yo lo dejé de ver un tiempo y digo, pues oí que era evangélico. ¿Pastor? ¿Ves pastor? Sí, pastor. Y volví y miraba la revista y dijo, me dijeron que usted sí lo conozco y es un pastor. Sí. Me dijo, uy, no. De verdad que entonces Dios sí obra. Si lo hubiera visto en la cárcel lo hubiera creído, pero vio que le dije, Cristo cambia. Así como cambió lo puede cambiar a usted. Amén, amén. Vamos a ir concluyendo. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos pues las vestimentas, amén. Aquí tenemos los eventos. Avanzamos un poquito aquí. Todo lo que tenga que ver con utensilios es para gloria del Señor. Instrumentos para gloria del Señor. Amén.
eso no lo pueden prestar para ningún evento de tipo social. Que es que hay un cumpleaños y van a cantar el vals y no tienen teclado, y entonces para que me lo preste con todo y músico. ¿Sí? Yo digo no, ni el músico ni el instrumento, por la razón que eso lo dedicamos para Dios. Amén. A propósito, ahí traje otras cositas, otros equipos para la transmisión que también se dedican para Dios. Lo que está metido en esa cabina es para la gloria del Señor. Estas cámaras son utensilios que usamos para la gloria del Señor. Esto no es para ir a filmar, para ir a ferias y fiestas y no vender videos, no, esto es para honrar y bendecir a Dios. Todo lo que usamos aquí es para gloria y alabanza del Señor. Amén, un abrazo a esto. Mire qué interesante. Ya tenemos más de 300 conexiones. Esto me indica, hermanos, que ustedes están interesados en el tema, y vamos a hablar ahora de eventos. Así como las cosas, mire que hay eventos que Dios santifica. Por ejemplo, Génesis 2:3, antes de la ley, dice así: y bendijo Dios el día séptimo. ¿Y qué más hizo? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Recuerden que los adventistas del séptimo día dicen: hay una prueba de que el sábado es el séptimo. Eso habría que discutirlo desde el punto de vista doctrinal, porque en el Nuevo Testamento es el primero día de la semana, que es hoy. Pero es como la sombra de lo que había de venir. Dios santificó ese día. Dije que Dios lo santificó. Y dice en los evangelios, Jesús dijo que el día fue santificado por causa del hombre. El descanso dominical, el venir al culto, el estar esos niños allá ahora, que en la tarde los vamos a oír algunos que nos testifiquen cómo les fue hoy, ¿verdad? Usted lo cambia de ropita al niño, usted también se peina, se pone el vestidito bonito, y como que usted empieza de nuevo mañana. Pero cuando uno le toca, ¿a cuánto les ha tocado pasar 2 domingos trabajando? Levante la mano si alguno. Amén. Hoy tenemos varios hermanos que están allá dándole al trabajo, porque les toca, ¿cierto? Pero qué bonito cuando uno se disciplina y guarda ese día. Amén. El inglés original no le trabaja el domingo a nadie. Por eso alguien escribió sobre Inglaterra y dijo: y quitadle a Inglaterra el domingo y le quitaréis su grandeza. Usted lo ve con un sombrero especial ella, y todo gente para culto, como aquí los católicos para misa, pero ya son más fieles los bautistas, todos estos grupos, amén, episcopales, luteranos, calvinistas, etcétera, se van al culto el domingo. Nadie le hace trabajo a nadie. Adorado sea el Señor ese día. En Éxodo 28 se repite también esta frase ya en la ley. Antes, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuidado, cristianos, que muchos piensan el domingo es en el sancocho de playa, en la pesca. ¿Cierto, hermano Oscar? Hay gente que le gusta pescar como usted y a mí, pero no el domingo. Amén. Nosotros pescamos otro día de la semana. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sabe para qué? Para que nos eduquemos y Dios nos bendiga por eso. Amén. Oiga, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora vamos a ver 35:2. 35:2. Miren esto, y meto aquí un poquito de doctrina en esta parte. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué pasa con él? Miren que era obligatorio guardarlo, mientras que este de hoy es voluntario, que por eso es que algunos se aprovechan de él. No, es que es voluntad, pero sepa que cuando uno lo hace con voluntad, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Sea su nombre glorificado. Amén. Mi hermana Laura, que nos debe estar acompañando virtualmente allá en Las Vegas, Dios la bendiga. Ella nos cuenta cómo su esposo, que ya no está con ella porque él cayó en promiscuidad y se fue, pero este hombre le ha caído, dijo: pastor, una miseria. Se oponía para que yo diezmara y ofrendara, y yo de mi trabajito siempre lo hago y lo haré, pero él no. Dijo: a veces llama para pedir porque no tiene ni para comer, porque saben que la ofrenda que usted pone ahí también se santifica. El diezmo que usted pone en el sobrecito también Dios lo santifica. Cuando usted dice esto es para Dios, esa ofrenda por lo que le llamemos. Dios les bendiga a los que estaban vendiendo hamburguesas ayer arriendo por ahí un local que vamos a sacar en La Joya. Dios bendiga la ofrenda que cogieron para comprar el teclado. Mire, todo eso nos lo bendice Dios. Por eso usted cuando llega, y ahora que salga, usted no vea ningún limosnero frente a este templo con un canequito, una limosnita para el cieguito. Amén.
No, no lo ve. Aquí volteando, ya para llegar aquí, ahí llegó una persona a pedir ahí con la muletica esa y no es un cristiano. Un cristiano no cae en esa condición, porque el Dios que santifica mi vida, santifica mi trabajo. Dice la Biblia: bendito serás en tu entrar y su salir. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Todo lo que separamos para Dios, Dios nos lo bendice. A su nombre gloria, incluyendo nuestra casa. Dicen amén. Por eso los que tenemos hijos ya grandecitos, que llegó con la noviecita y que se van para el culto y que papá, yo me quedo con ella. No, señor. Porque no dicen amén. No permita que su casa se la profane y se la vuelvan un prostíbulo. No, que se va a quedar, así le digan como una vez, religiosos, pero aquí no se queda. Y parece que esto suena extraño, pero escuchen. El año pasado, por esta fecha, yo estaba en Arauca, celebrando el 50 aniversario de la iglesia en Fortul. Y entonces, les cuento esto porque familiarmente una hermana mía pues sucumbió en su hogar, porque no siempre les va bien. Y tenía otra persona y me llamó en Bogotá y me dijo, voy para allá, venga y nos visita, bienvenida. Pero yo tuve la intuición, escúcheme en esto, ¿con quién vienes? Me dijo, con fulano. Le dije, no, con él no le doy posada, porque yo la entregué a usted en un altar con fulano de tal que su esposo todavía vive. Y yo no me hallo ni me hallaré con mi esposa jamás tendiéndole la cama y la estera a un par de fornicarios o adúlteros en mi casa. No, no traerás cosa inmunda a tu casa. Tenga cuidado. Su casa también es santificada. ¿Qué ven en la televisión en su casa? En el computador. ¿Cómo se visten allí? Bendito el nombre de Jesús. Tengo que decirles esto porque el Dios que me salvó a mí y a usted es un Dios santo, dice la palabra. Ahí tenemos el día. Pero miren las fiestas solemnes, Isaías 30:29, que eran 7 en el año. Vamos a correr un poquito, amén. Isaías 30:29, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Miren que fuerte de Israel está aquí con mayúscula. Fuerte aquí no es una edificación, es una persona. El fuerte de Israel es nuestro Dios. Y venir con flauta, con cántico. Por eso cuando ustedes afinen bien esas guitarras, esos instrumentos, para la gloria del Señor. Y usen un lenguaje bíblico santo. Jóvenes, no digan vamos a montar una canción. Eso lo hacen los grupos rockeros allá. Nosotros ensayamos un himno para la gloria de Jesús. Porque a veces el léxico se para. Y cuando yo digo montar una canción, estoy metiendo lo santo dentro y no hago diferencia entre lo santo y lo profano. Y la Biblia habla claramente de la diferencia entre lo santo y lo profano. Amén, amén. Es que hay que decirlo, hermano, porque si no se va corriendo. Y mire, es que lo veo continuamente. Lo veo en Estados Unidos, lo he visto en Australia, lo he visto en Europa. Esas catedrales que fueron llenas hace 200 años, vacías. El templo donde estuve estos días albergado conmigo es un templo que tiene 140 años. ¿Cuánto llevaba vacío? Ese templo llevaba como 30 años vacío, totalmente. Lo han remodelado, le han caído los hondureños, los colombianos, los mexicanos, allí han pintado. Ese templo está hermoso y no es tan grande. Ese templo apenas cabe unas 200 personas máximo. Pero qué lindo quedó. Vinieron y ahora sí que lo vieron tan bonito, le treparon el precio. Lo alquilaron por $1,600, ahora están pagando $4,000 mi hijo, mi yerno allí. ¿Por qué? Porque lo vieron bonito y le han metido jardín por fuera. Uy, hermano, yo digo, qué bendición, cómo lo han hecho, porque es para Dios. Ese concepto no debe irse de nosotros. Todo lo que es para Dios y lo que Dios toca, Dios lo bendice. Sea su nombre glorificado. Personas, animales, cosas, ahí está el Señor, aleluya. Miren pronto, vamos a la lección, amén, el fuerte de Israel, cántico, amén, Pascua, todo esto, la fiesta de las trompetas de Pentecostés, amén, las primicias, todas esas fiestas eran para la gloria del Señor, pero inclusive había fiestas de aniversario que por lo que conmemoraban, por el evento que trascendía, había que recordarlo. Veamos Éxodo 33:15. Amén. 23, perdón. Sí. Dice, y la fiesta de los panes sin levadura guardarás. O sea, lo conmemorarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib.
porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. La fiesta era regulada. Los panes que se comían durante esa fiesta eran panes sin levadura. Por eso es que ustedes no ven que en la Santa Cena compramos un pan allí en la panadería y yo he visto, ponían el pan allí y cada uno pasaba y le quitaba un pedacito. Y yo, pero ese pan, no, hermano, es el pan para la Santa Cena, pero no hay alguien aquí que prepare algo que no tenga levadura, porque lo que hace ver ese pan grande es la levadura. Sepa que el pan que usted compra en la panadería tiene un 90% de levadura, de aire. Si usted lo somete a una prensa y le sacara todo el aire, el pan se le reduciría 90% de su tamaño. Por lo menos, lo que le quedaría era un puñadito de harina. ¿Qué es lo que lo hace ver así? La levadura que está dentro. Por eso algunos de ustedes le mete el cuchillo y queda un tubo así, un huecón grande. Porque es la levadura la que produce eso. Y por eso es que la Biblia prohíbe la levadura en la alabanza. No le metamos lo que no es. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pan leudado no se podía comer. La fiesta para Jehová era sin levadura. Y por eso Jesús le dijo al pueblo, le dijo la levadura, guárdese de la levadura de los fariseos y de los hipócritas. Porque nosotros, y Pablo dice, vosotros sois pan genuino, harina sin levadura. Del pan de panadería coma el que pueda, pero para la Santa Cena compramos harina y uvas. Porque hay quienes celebran con Coca-Cola. Y no, la Coca-Cola no es para eso. Otros prepararon, eso nos pasó en un páramo, prepararon la Santa Cena con gelatina royal y la prepararon una vigilia y cuando los fueron a participar se había congelado. Y dicen que los hermanos, eso fue real, que le metían el dedo y sacaban la gelatina y se la comían así, la copita de la Santa Cena. Todo eso le resta solemnidad al acto. Dicen amén. ¿Por qué tenemos que decir esto? Para que estemos dentro del marco de santidad y de pureza. Por eso cuando vamos a bautizar a las hermanas yo le digo, colóquese, que una túnica blanca, sí, pero colóquese ropita interna. No sea que al mojarse se le adhiera al cuerpo y usted quede en vergüenza, porque ha pasado. Todos esos detallitos, dicen amén, amén. Alabamos el nombre del Señor. Cositas como esa en las ceremonias de los matrimonios. Yo le he dicho, no deje el cristianismo afuera. Cuando decimos el ministro, ahora el novio se puede besar como, es protocolo, porque algunas vienen más tocadas que el himno nacional cuando ya se casa, pero estoy en un matrimonio y digo yo, ahora el novio le va quitando el velo y se abrazan en un beso tan apasionado e intenso que yo mira, y todos ahí, y esta gente, hermano, hasta que tuve un impulso y me tocó como esos árbitros de boxeo, amén, méteme. Todo tiene su tiempo. Y yo le dije, por favor, sean decorosos. Amén. Porque ¿qué se les olvida que estamos? ¿Para qué nos invitan? Entonces es que usted tiene esa pasión a flor de piel. Amén. Les digo esto porque hay jovencitas que se casarán. Uno tiene que santificar también ese momento. Ya, su vida íntima, que Dios los ayude allí y los ayude. Pero en el altar uno tiene que saber qué hace ahí. Entonces alabamos el nombre del Señor. Amén, todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Alabado el nombre del Señor. Demos un aplauso casi final al Señor en esta hora. Alabado Dios. Terminemos. Miren que santifica Dios eventos también, además de aniversarios, que ese es uno, la fiesta, todavía no celebran la Pascua. ¿Sabe cómo se llama en Israel? La fiesta de Yom Kippur. Que precisamente los árabes atacaron a Israel porque en ese día estaban muy quieticos. Eso fue en el año 67. Israel logró reaccionar y ahí están todavía las consecuencias de eso. Esa guerra es terrible. Todo porque el odio que ellos tienen es a Israel, porque Israel actúa diferente. Es un pueblo con leyes y normas muy diferentes a las del mundo árabe y a las nuestras inclusive. Y esa guerra, escuchen jóvenes que a veces usted no se informa, esa guerra tiene un altísimo componente religioso. Esa guerra, ¿sabe por qué se está dando? Porque estos árabes quieren desalojar a Israel. ¿Sabe cuál es la consigna de los árabes? Del río al mar. El río es el Éufrates y allá está el Mediterráneo. Y, amén, enterrar a Israel en el mar. Quieren colocar un califato. ¿Ustedes no han oído esa palabra? Califato es un reinado árabe, un templo musulmán y todo allí en Israel. Ese es el ingrediente que hay. ¿Por qué un pedacito de tierra tan pequeño? ¿Por qué Arabia, que tiene 50 veces más que Gaza? 100.
¿Por qué Egipto, que es tan grande, no se llaman los cazatíes y les dice, venga? Donald Trump les dijo, yo les construyo una ciudad en otro país, váyanse para allá. ¿Por qué ahí? ¿Por qué toda esa cantidad de túneles? Para destruir a Israel, porque Israel tiene estas costumbres de parte del Dios del cielo. Mire usted hasta dónde llega esto, cuando se tiene un concepto de santidad, así sea solamente teórico, pero lo tienen. Por eso vuelvo a ver los judíos estos días, jovencitos con la kirpa aquí, muchachos de 17, 18 años, de 20 años, ahí con el crespito ese, que la camisa blanca, el pantalón negro. Y yo digo, ¿y este muchacho cómo no lo invade? ¿Cierto? ¿Por qué no se raspan así como muchos de ustedes que todo lo que ven lo imitan? ¿Cierto? ¿Y por qué no veo ni un judío raspado aquí, con un copete así, con un surco en la cabeza? Y siendo muchachos rodeados de todo ese entorno. ¿Cómo hicieron eso? Porque en la casa les inculcaron esto. Nosotros somos de Jehová Dios. Por eso somos diferentes. Uno debe decirle a los hijos, esto no se hace por una razón, porque somos del Dios del cielo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ay, que todo es pecado y que tal. Bueno, en esta casa se santifica el Dios del cielo. Alabanzas al Señor. Terminemos hablando de este acto que lo tendremos de hoy en 15 días, la cena del Señor. Noten que usted encontrará el lenguaje como la cena del Señor, la mesa del Señor, la copa del Señor de Él. Es decir, Dios es dueño de eso, de su vida también. Usted se considera del Señor. Ese amén no me convence fuerte, debe haber una amén. Ustedes se consideran de Él, o sea, Él es el dueño suyo. Entonces eso tiene que reflejarse, eso tiene que verse en todos los aspectos de su vida. Alabamos a Dios. Amén, amén. Miren, tantos ejemplos que les pudiera citar. Por ejemplo, hace unos mesecitos estuve allá en este país de allá en Belice, donde la comunidad menonita es tan grande, y una joven menonita estuvo todo el tiempo ahí con nosotros y se va a casar con un joven del movimiento misionero mundial. Y ella, a través de traducción, porque no habla español, nos dijo que la desheredaron, porque ellos tienen unas normas herméticas. El que no entre allí, el que se quiere salir, tiene que salirse y lo desheredan según su costumbre. Eso pasa en el mundo árabe también, el que se convierte. Pero mire que se paga un precio por querer ser parte de. Ahora pertenezco a. Esa es la idea bíblica. Si usted ahora pertenece a Dios, usted no puede actuar como los otros. Amén. Se lo digo, joven, usted no puede tener una novia como la tiene en el mundo. Ay, ese amencito sí que está más desnutrido que. Usted no puede tener su esposa como la tiene en el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no como los gentiles. Cuánta profanación ha habido en los lechos conyugales por la suciedad que ha entrado a la intimidad sexual de más de una pareja. Y Dios se aleja de eso. No estoy hablando de extremos tampoco, pero qué dolor que he visto mujeres llorando, confesándome las aberraciones que su pérfido marido quiere practicar con ella. Y al no querer ella, entonces viene la pelea y los choques. ¿Por qué? Porque profanan el santuario, se llenan de inmundicia y luego la quieren replicar con ella. Qué triste. Iglesia, Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La iglesia que Él va a levantar próximamente no es un conglomerado cualquiera, es su iglesia, así se llama, su iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. Yo quiero invitarles a estar de pie en esta hora. Usted va ahora a hablar con Dios. Escuchen, póngase de pie pero con gozo y alegría. Y quiero orar por alguien en esta hora que esté batallando, que yo no me puedo santificar. ¿Cómo se va a santificar usted si continuamente rodeado de inmundicia? Le dije a una joven que me llamó que ahí tengo ese número, la llamé una vez. Eso hace ya unos meses, casi un año. Y me dijo, pastor, caí en la pornografía y soy maestra dominical. Le dije, pues deje el computador, ¿ok? Deje el computador y el celular, yo los llevo. Déjelos afuera, no soy capaz, la había cautivado eso. Y he orado por vidas que llorando me dicen, pastor, no, me siento sucio. Estos días me entró una llamada allá estaba por WhatsApp, en casa de mi hija. Hablamos como una hora con una joven de otro país que me dice, pastor, he estado viendo sus conferencias, he estado escuchando la palabra y me siento mal. ¿Cuántos años tiene? Creí que era un adolescente porque su voz es muy finita. Dijo, tengo 29 años.
Oré por ella por el teléfono, le dije, oiga, rompa con aquello en el nombre de Jesús, porque eso quita la santidad, y cuando la santidad se va todo, se va el temor de Dios, se va la ética, la moral, la dignidad, todo se va. Pero cuando buscamos a Dios, viene la bendición. Si hubiese en esta mañana alguien que quisiera venir a buscar del Señor más, usted sabe que está como en dos aguas. No diferencia entre lo santo y lo profano. La línea entre ustedes está muy ambigua, muy difusa, muy borrosa. Aquí está el Señor hoy para ayudarle. Varones que me oyen, no solo jóvenes. Cuántos abuelos llenos de su mentalidad de morbo y de lujuria. Cuántos viejos. Aquí tenemos uno que hubo que meterlo preso por corrompido, porque abusó de una nieta de 11 años. Y yo le dije a ese hermano, porque me llamó, y le dije, vaya, denuncie a ese viejo depravado. ¿Cómo le permite usted que su hijita, que lo va a recordar, que va a estar llorando por esa desgracia que le pasó? Ese tipo tiene que estar expreso allá en la Modelo. Y le digo a los varones de mayor edad, tenga cuidado, porque usted también, su mente, su cuerpo, ¿cómo le digo? Su estructura mental puede corromperse con tanta basura que hay. Por eso en esta mañana vamos a orar a Dios. Digo en la mañana porque todavía lo es. Pero si alguno de ustedes siente que necesita venir a este altar, este es el momento. Esta es la oportunidad. He hablado de santidad durante 3 o 4 domingos seguidos, porque eso que hicieron hace casi 2 meses, mes y algo, del día santo, Semana Santa, no hay tal. La santidad es lo que acabamos de ver en la palabra, y por eso lo he enseñado así. Si hubiese alguien que me levante su mano y con honestidad me diga, pastor, yo necesito una oración, yo necesito, ¿quién quiere en esta mañana venir? Así no se haga ilusiones, hermano. Usted me acaba de escuchar y lo hizo con atención, con reverencia. ¿Quién? Alabanzas al Señor. Vamos a estar orando, y mientras lo hacemos, si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere venir, no se detenga. El Señor quiere santificarle. Santificó a Pedro, ese hombre con lo cruel que era. Santificó a María la Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Santificó a la mujer pecadora. Santificó a la samaritana, que había quitado 5 maridos y ahora tenía el 6º que tampoco le pertenecía. Dios glorifica su nombre. Vamos a orar. Están pasando las vidas aquí. Yo quiero orar por ellos, por su honestidad. Dios les bendiga, por su sinceridad, por su franqueza, por su decisión y determinación de orar. Mientras oramos, si algunos más de ustedes quieren venir a pedir de Dios su ayuda para que el Espíritu Santo les santifique, por eso se llama Espíritu Santo de Dios. Padre que estás en los cielos, he terminado, Señor amado, las lecciones sobre este hermoso tema y tan trascendente. Señor, he explicado a este pueblo, como también a los que están conectados, que tú tomas primero las personas. También recibes animales que como sacrificio el pueblo traía y eran santificados para ti. Pero hoy me he dedicado a hablar de las cosas santas, de esas que tú utilizas para tu gloria, como el santuario, el altar, el tabernáculo, el arca y todo ese inmobiliario, todos sus utensilios que dentro de ese templo estaban, Señor. O lo hago, Padre, porque se está borrando la línea que divide lo santo de lo profano. ¿Cuántos hoy no quieren hablar de estos temas porque no tienen el respaldo de una vida recta, una vida temerosa de ti, Señor? Amado Dios, escúchanos ahora. Ahora, hermano, levante su voz y dígale al Señor que le santifique. Padre, gracias por este varón. Mira, este varón en su ancianidad ya, pero él siente la necesidad de acudir a ti. Ayúdalo. Mira que él ha descubierto tal vez la mancha, aquello que le hace daño, aquello que ha llegado a su mente, tal vez no a la práctica, pero ese dardo maligno que pretende ocupar nuestra mente para luego contaminar todo nuestro ser. Guarda a mi hermano, escúchalo, siga orando, hermano, sigan orando, Padre de la gloria. Señor, mira también esta varona. Amado Padre, mira que ella semanalmente está en el culto. Mira la batalla, Señor, de esta hija tuya. Oye, escucha, Señor amado, la oración de estas vidas. Oh, aleluya, Padre. Mira la causa que movió a esta varona a venir al altar. La razón que le impulsó a levantarse de esa banca y venir, Señor, a buscar tu ayuda y tu presencia.
Mira, Padre Celestial, esta joven pareja. Oh Dios, oh Dios, ven a sus vidas. Ayuda, Padre, a mi hermano. Oh Dios del cielo, aleluya. Clama, iglesia, clama. La necesidad de la iglesia hoy más que templos, programas, eventos en la santidad, en la vida de sus miembros, que tanto se ha perdido y se está perdiendo. Mira cuánto se incomodan con estos temas, Señor amado. Se molestan cuando hablamos de esto, Señor, pero es lo tuyo, porque tu iglesia no puede caer. Oh Dios mío, mira cuántos acabo de ver otra vez. Esos grandes escenarios vacíos, nostálgicos, algunos en deterioro avanzado, lugares donde se predicó la santidad y se anunciaba tu verdad. Señor, mira este joven que ha oído la palabra con tanta atención. Tú has hablado a su conciencia, a su alma. Guárdanos, Señor, bendícenos. Pon tu temor en él siempre, Jesús. Y la aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias.